El hombre rico se sorprendió al descubrir que la mujer que más amaba era quien lo había enviado a prisión. Kanan instruyó a su familia para que protegieran a Seila y no le causaran problemas. Al oír esto, no podía creerlo. Justo el día anterior, su hermano, quien había asumido la culpa por ella, se había suicidado en prisión. Pero no podía creer que su hermano renunciara a su vida. Justo cuando se sentía impotente por no poder encontrar ninguna prueba, un paquete misterioso le trajo esperanza. Dentro estaban la ropa y las pertenencias personales de su hermano de la prisión. Al ver los objetos familiares, rompió a llorar de inmediato. Odiaba su propia impotencia, al no poder encontrar pruebas para exonerar a su hermano. Mientras rebuscaba entre sus pertenencias, accidentalmente encontró una nota escondida en una caja. Tenía que encontrar la manera de escapar de la mansión y descubrir la verdad. Así que, mientras Kana estaba en el trabajo, se escabulló sigilosamente por la puerta trasera y fue al lugar de reunión mencionado en la nota. El compañero de celda de su hermano dijo que su hermano era muy buena persona en prisión, un hombre lleno de esperanza en el futuro que no podía suicidarse. Además, aún estaba consciente en ese momento, gritando repetidamente los nombres de Seila y Kanan. Al oír esto, Seila comprendió de inmediato que Kanan podría ser quien mató a su hermano. Al mismo tiempo, Kanan también sintió que el suicidio estaba envuelto en misterio. Él y su abogado investigaron las grabaciones de vigilancia de la prisión y descubrieron que un hombre había estado siguiendo a Seila. Quiso revisar las grabaciones, pero le dijeron que la cámara estaba rota. Con estas preguntas en mente, confrontó al hombre. El hombre le explicó que, debido a su próxima visita, la había seguido en secreto. La investigación del abogado demostró que no mentía. De repente, el hombre murió de un derrame cerebral. Estas sospechosas circunstancias llevaron a Kanan a creer que el suicidio del hermano de Seila no fue sencillo. Pero no sabía que todo estaba orquestado por su hermanastro y su cuñada. Cuando el hermanastro se enteró de que Kanan estaba investigando, entró en pánico. Sobornó al hombre para que matara al hermano de Seila y montó la escena para que pareciera un suicidio por culpa. Para ocultar la verdad, lo mató él mismo. Tras una noche de reflexión, Seila finalmente tomó la valiente decisión de vengar a su hermano. Volvió a escaparse de la mansión a escondidas, encontró al antiguo compañero de celda de su hermano y lo convenció de que denunciara a la policía. Mientras tanto, Kanan se preocupaba por la desaparición de Seila, creyendo que había huido por la muerte de su hermano. Pero cuando reapareció, su corazón volvió a arder de deseo. En ese momento, llegó la policía y lo arrestó bajo sospecha de asesinato. En ese momento, se sintió completamente indefenso y angustiado. Incapaz de vengar a su hermano, la mujer decidió suicidarse. Sin embargo, la bala alcanzó a un hombre adinerado. Seila comprendió de inmediato su error. Justo el día anterior, por fin había encontrado un testigo secreto que acusaba a Kanan del asesinato de su hermano. Esperaba con ansias el veredicto, pero su suegra, para salvar a su hijo, usó al hijo enfermo del testigo como rehén, para obligarlo a retractarse. Incluso prometió organizar el tratamiento del hijo en el extranjero. Debido a la enfermedad de su hijo, el testigo no tuvo más remedio que cooperar. Kanan fue liberado sin cargos. Abrumada por el dolor y la ira, Seila irrumpió en su oficina, dispuesta a matarlo para vengar a su hermano. Sin embargo, él insistió en que él no era el asesino. Aunque le apuntó con el arma, al final le faltó el coraje para apretar el gatillo. Después de todo, el hombre que tenía delante era a quien amaba profundamente. Dividida entre el amor y el odio, decidió suicidarse. Por suerte, en el momento crucial, entró corriendo, pero desafortunadamente, se lastimó el brazo. Ella gritó despavorida, pero él le dijo que guardara silencio, para no llamar la atención de los demás en la villa. Intentó llamar una ambulancia desesperadamente, pero él le arrebató el teléfono. Le dijo que limpiara antes de que llegaran su madre y su cuñada. Si su madre se enteraba de que lo había lastimado, seguramente la castigaría. Luego, llamó a la criada para que limpiara, y le dijo que no le contara a nadie lo sucedido. Tras vendarla un poco, la llevó a una villa turística. La herida seguía siendo bastante grande y, sin anestesia, soportaba un dolor intenso. Sin antiinflamatorios, tuvo
tuvo fiebre en plena noche. En sus sueños, tenía pesadillas. Al verla inconsciente en el suelo, la llamó frenéticamente por su nombre. Ella le preguntó por qué no la había entregado a la policía. Él fingió indiferencia, diciendo que quería que se quedara a su lado para reparar sus errores. En realidad, la amaba y quería protegerla. Ambos se amaban profundamente, pero ninguno quería decírselo. Al día siguiente, después de que a Canaan le bajara la fiebre, se apresuró a llevar a Seila a casa. Mientras ella lo abrazaba con alegría, tocó accidentalmente su herida. Su sobrina lo vio y se lo contó de inmediato a su madre. Esto le recordó al instante a la cuñada las manchas de sangre que había encontrado en el suelo del estudio la noche anterior. Concluyó con valentía que Seila podría haberle hecho daño a Canaan para vengar a su hermano. Estas palabras impactaron a la madre como un rayo, haciéndola recobrar la razón al instante. Corrió directamente a la habitación de Canaan, gritando y chillando. La mujer, llena de alegría, fue a confesarle su amor al hombre que adoraba, solo para sorprenderse al encontrarlo con otra mujer. En ese momento, Canaan se despertó aturdido y captó la mirada de Seila fuera de la puerta. Se quedó atónito al ver a su cuñada abrazándolo. Resultó que el día anterior, Seila había herido accidentalmente a Canaan. Su cuñada y su madre estaban furiosas, e insistieron en arrestarla y encarcelarla. Canaan rápidamente explicó que había disparado accidentalmente el arma mientras la limpiaba. Pero su cuñada y su madre no se convencieron fácilmente, e insistieron en revisar las huellas dactilares en el arma. Para apaciguar su ira, Canaan aceptó a regañadientes celebrar el cumpleaños de su cuñada. Sin embargo, su cuñada albergaba un plan perverso, con la esperanza de aprovechar esta oportunidad para acercarse a Canaan. Su hermanastro le dio una idea inteligente. Una botella de licor podía intoxicar rápidamente a alguien. Solo 1 o 2 gotas serían suficientes, no recordaría lo ocurrido esa noche mientras ella estuviera a su lado. Al día siguiente, seguramente lo malinterpretaría y pensaría que se habían acostado, lo que lo obligaría a asumir la responsabilidad. El hermanastro fingió beber con Canaan, y la cuñada aprovechó la oportunidad para servirle vino en la copa. Pronto, estaba completamente borracho. La cuñada hizo todo lo posible por conquistarlo, incluso conspirando con el hermanastro para asesinar brutalmente a su marido. Para conquistar al hombre que amaba, incluso le dio todas las acciones de su empresa al hermanastro. Unos días antes, Seila se había alegrado muchísimo al saber que Canaan aún la amaba. Tras 2 días de reflexión, decidió confesar sus sentimientos, pero presenció una escena desgarradora. Demasiado sorprendida, se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Solo entonces Canaan se dio cuenta de su estúpido error. Para hacer su historia más convincente, la cuñada inventó una mentira, afirmando que Canaan se había emborrachado la noche anterior, lo que condujo a su encuentro sexual. Canaan, aterrorizado, le gritó. En lugar de ira, parecía bastante presumida. Fue a la habitación de Seila y se jactó del cariño que Canaan le había mostrado la noche anterior. Sus palabras destrozaron el corazón de Seila. Mientras tanto, Canaan se dio una ducha para despejarse, pero seguía sin recordar lo sucedido la noche anterior. Mientras reflexionaba, Seila empacó sus maletas y salió de la habitación. Se dio cuenta de que su posición era solo una herramienta para la procreación. Canaan y su cuñada eran la verdadera pareja. Decidió dejar de amarlo y regresar a su lugar. Se iría después de revelar la verdad y limpiar su nombre. Canaan sabía que estaba equivocado y no la detuvo, simplemente desahogó su ira con alcohol.